buenas tardes. These are the Doc Files, todas las semanas desde New York. Yo soy su anfitrión, Daniel Ordóñez. Tenemos un episodio que esperamos les sea de su agrado. En las próximas semanas, como hemos anunciado por varios canales, vamos a empezar unos ciclos de entrevistas con personas de todo el hemisferio, en habla hispana o en habla inglesa, en el lenguaje que sea necesario, que van a tratar sobre temas socioculturales, económicos, políticos, todo lo que tiene que ver con la experiencia humana y, claro, con el momento actual de la experiencia humana. Esperamos que les guste y desde ya se los anunciamos. Bueno, la verdad es que una de las cosas que nos angustia a todos siempre es la incertidumbre, pero hay que admitir que hay periodos en la vida de cada ser humano y en general de la especie que son menos inciertos que otros. Este parece tan angustiante por muchas cosas que nos circundan. En realidad, yo muchas veces he discutido el tema con otros. Por ejemplo, uno se sienta a imaginarse cómo sería la vida en la Segunda Guerra Mundial, viviendo, por ejemplo, en la Francia ocupada o en el Londres de permanentes bombardeos alemanes. La incertidumbre es algo inherente y constante a la esencia del universo. En eso estamos de acuerdo. Es un universo caótico que tiende al caos. Sin embargo, nuestra especie normalmente está dividida en dos clases, entre las personas que les encanta que nada cambie y las personas que presuntamente aceptan que el cambio es inatajable, que es algo, como dijimos antes, inherente al entorno donde vivimos. Buscando ese centro, buscando luces, siempre nos perdemos en unos laberintos a veces inexplicables. Nosotros hoy queremos traer, para que todos ustedes escuchen de viva voz, las palabras del gran primer cosmólogo, Carl Sagan. Carl Sagan, para los millennials y centennials que no están familiarizados con él, es este hombre que fue reconocido como el primer astrofísico cosmólogo de la historia en serio, y que se preocupó no solamente por indagar en los misterios del universo, en los insondables misterios del cosmos, sino también por entender nuestro planeta, entender nuestra naturaleza, entender nuestra evolución, entender todo lo que nos es concerniente como especie. Un gran hombre, sin duda alguna. Ahora, imperfecto como todos nosotros, muchas de sus conclusiones no son compartidas por una parte de la comunidad científica y muchas otras fueron simplemente convertidas en paradigma, en el rumbo a seguir. Es maravilloso escuchar a Carl Sagan en su serie Cosmos, que ojalá hayan tenido ustedes la oportunidad de ver. Yo sé que los millennials, los centennials no sé, pero los millennials saben de Cosmos hasta a través de Neil deGrasse Tyson, el cosmólogo cool de estos días. Pero para que sepan, Neil deGrasse Tyson fue pupilo de Carl Sagan. Carl Sagan fue su maestro, fue su inspiración, fue quien lo condujo y lo indujo por este camino de la ciencia. No confundir Neil deGrasse Tyson con el desgraciado de Tyson. No vayan a cometer ese error tan grande, especialmente los centennials. Bueno, para no alargar más el tema, nos hemos dado la tarea de investigar en nuestros archivos, en los archivos digitales del mundo, apartes del pensamiento de Sagan, especialmente en cosas que en este momento no son muy sensitivas. Y aquí les tenemos algunos pequeños fragmentos. Este es el primero. Mythmakers knew we're children equally of the earth and the sky. In our tenure on this planet, we've accumulated dangerous evolutionary baggage, propensities for aggression and ritual, submission to leaders, hostility to outsiders, all of which puts our survival in some doubt. We've also acquired compassion for others, love for our children, a desire to learn from history and experience, and a great, soaring, passionate intelligence, the clear tools for our continued survival and prosperity. En opinión de Carl Sagan, ni más ni menos, que todas las cosas que nosotros pensamos que nos fueron concedidas por una inteligencia superior, por un diseño maravilloso, por un creador omnipotente, omnisciente y omnipresente, son en realidad
el fruto del aprendizaje de nuestra especie a través de cientos de miles de años. Aproximadamente 1 millón de años, estiman los antropólogos hoy en día. En la época de Carl Sagan eso todavía no estaba determinado, porque Carl Sagan sí, ya murió. Y todo este tema concerniente, por ejemplo, al miedo a los extraños, al temor hacia lo extranjero, al temor hacia lo diferente, no es más, dice Sagan, que un reflejo de nuestro pasado, el instinto de supervivencia para poder preservar la especie. Todo lo que no era concerniente a nuestra especie, lo que no lucía como nosotros, nos inspiraba miedo, porque la mayor parte del tiempo cualquier otra cosa que no era humana venía normalmente a devorarnos, a acabar con nosotros. Y ese miedo a lo extranjero, a lo foráneo, permanece en nuestro ADN a través de los milenios y de los cientos de milenios. Pues muy bien, además de todo eso, dice Sagan que para preservar la especie desarrollamos el concepto del amor. El amor por nuestras mujeres, el amor por nuestros hijos, el amor de las mujeres por sus hombres, en fin. Y que eso, y la capacidad de aprender, la capacidad de imaginar cosas, imaginar el funcionamiento de las cosas, de desarrollar teorías acerca de cómo funcionan las cosas. Y posteriormente, muchísimo después de todos esos tiempos en que todavía éramos simplemente un animal más, desarrollamos muchas otras habilidades que nos componen y nos definen acerca de cómo somos hoy. Sin embargo, nos ha hecho eso mejores. Y si nos ha hecho mejores, ¿por qué no preservamos lo que así nos define? ¿Qué dice? Interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Concurre Carl Sagan en este segundo segmento con la opinión de Benjamin Franklin, donde enuncia que la principal obligación de todo ciudadano, de un conglomerado, en general, de un país, de una nación, si se quiere decir, es ser escéptico, es cuestionar la autoridad de quienes le gobiernan, y que ello no implica nada censurable. Sin embargo, recordemos muy bien que si uno no puede formular las preguntas correctas, jamás va a encontrar las respuestas correctas. En otra parte, más adelante se refiere a Jefferson, donde uno de los padres fundadores, en una de sus muy famosas frases, de las muchas que se le atribuyen, dice francamente que el problema es un dilema viejo, que si el ser humano, el hombre, dice él, debe gobernarse a sí mismo, se le debe permitir que se gobierne a sí mismo, o si va a ser gobernado por una pequeña élite. Estos son cuestionamientos de más de 200 años, y son cuestionamientos de los padres fundadores, que no podemos olvidar. Los padres fundadores de este país fueron esencialmente revolucionarios, subversivos, que cuestionaron el orden institucional porque no estaban de acuerdo con él. Con un montón de fallas, como han salido a decir muchas personas de todo el extremo político, de todo el espectro político. Y es que el extremismo de estas personas mayoritariamente marca sus opiniones, por eso el término extremo no se me va de la cabeza. Básicamente a cuestionar, con una falsa premisa, por cierto, las bondades de todo el legado de los padres fundadores, como se les suele llamar, por las manchas que como seres humanos tuvieron en el desempeño y en el desarrollo de su vida. Es criminal lo que hacen tipos como estos, como la gente de Fox News, o como Donald Trump, o como todos los demás, pero eso lo vamos a tratar en un segundito. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, nos advirtieron sobre esto, sobre la esencia de lo que es ser ciudadano. Primero, tener siempre el valor y como deber primordial
nuestra obligación de cuestionar nuestras autoridades como deber y derecho fundamental, de ser escépticos acerca de lo que nuestras autoridades nos digan o traten de convencernos de. Y fundamentalmente en el pensamiento jeffersoniano, el dilema de si el ser humano debe autogobernarse o debe ser gobernado por una pequeña élite. Y si vemos lo que pasa en estos momentos en los Estados Unidos de América y en el mundo entero, nos hemos desplazado hacia esa segunda premisa. El 0.01% de la población americana es poseedora de una riqueza que equivale aproximadamente al 70% de toda la riqueza del país. Y esto en términos simples significa que estamos disfrazadamente en una democracia que en realidad es una sociedad feudal de amos y esclavos. Así tal cual. Al final, nos dice Carl Sagan en su muy personal opinión, que me permito compartir, endosar, que si nosotros no mantenemos esas dos premisas fundamentales como directrices en nuestras vidas de ciudadanos actuantes, entonces el primer charlatán que se nos aparezca nos va a convencer de que lo correcto es vivir de esa manera, que el 0.01% que tiene riquezas ingentes no solamente nos gobierne, sino que nos someta, nos esclavice. Vamos a escuchar, antes de entrar con lo contemporáneo, la última parte de estos segmentos que nos parece muy interesante. Aquí se los compartimos. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Una sociedad culta que piensa por sí misma es la mejor manera de garantizar el fin del antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? El de un rey absolutista, despótico como Luis XVI, que era heredero de muchos de estos reyes y emperadores que a mí me saben a cuerno todos, que gobernaba en contubernio el rey francés con María Antonia, que luego los franceses llamaron Marie Antoinette, y que nosotros, los de las nuevas colonias, hispanizamos a María Antonieta. La historia de esta gente es larguísima y ominosa, pero el tema fundamental es que era la perpetuación del sistema feudal. Amos y siervos. Amos y siervos. Nada en el medio. El surgimiento de esas clases que llaman en el video burguesas y que todos hemos acordado en que así es correcto llamarles. Por un momento tengo un lapsus mental que me lleva a tratar de debatir el tema, pero me refreno y lo dejamos ahí. Esa clase burguesa compuesta por mercaderes, comerciantes, nacientes industrias caseras, etc., con ansias de poder y con ansias de igualdad. Esas ideas de la Ilustración, esas ideas de una sociedad culta, fueron las que inspiraron a gente como Jefferson. Y como ustedes pueden ver, prácticamente las trasplantó. Una sociedad culta que piensa por sí misma es la única garantía de poderse deshacer del antiguo régimen. Y Jefferson, en la frase que ya notamos anteriormente, el dilema fundamental es si el ser humano, el hombre como tal, debe gobernarse a sí mismo o debe permitir ser gobernado por una pequeña élite. Y una cosa muy importante que vamos a ver, ¿cómo estaba dividido el Estado en las condiciones típicas de la Francia de 1776? ¿Cómo era que esta gente vivía?
¿Y qué fue lo que se pretendió hacer cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa? Acuérdense de algo muy importante. La Revolución Americana de 1776 fue muy, pero muy anterior a la toma de la Bastilla, que marcó de hecho el inicio de la Revolución Francesa en 1789. Las ideas vinieron del otro lado del Atlántico y aquí tuvieron ejecución pronta, rápida y eficaz. Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico se demoraron casi 13 años en tomar acción. Vamos a ver, solamente para que ustedes entiendan que no estamos viviendo condiciones nuevas, cómo era que se dividía el poder en esa época de reyes y emperadores. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Pues que coman pasteles. Qué acento tan entretenido el español. A mí siempre me ha causado una gran curiosidad saber cómo hacen para mantenerse hablando todo el tiempo de la misma manera. Los españoles siempre me han entretenido mucho, no solamente por cómo hablan, sino por cómo son y lo que hacen y lo que han sido. Pero bueno, ese es otro tema. Esta anécdota narrada en el video me hace acordar de una María Antonieta moderna. Así como María Antonieta mandó a los parisinos a comer pasteles, que todos sabemos la implicación de eso. Nosotros tenemos nuestra propia María Antonieta aquí en los Estados Unidos. Es esta señora, esta señora, la esposa de Steve Mnuchin, nuestro famoso y flamante secretario del Tesoro. Un vomitivo, un hombre asqueroso que llegó a ser secretario del Tesoro simplemente por ser billonario. Ahora, no se hizo billonario siendo monjita de la caridad. Cuando era dueño de un banco en California, esquilmó a decenas de miles de jubilados con prácticas por lo menos inmorales y muchas veces hasta casi criminales. Existe el caso de la señora que se olvidó de pagar 25 centavos en la hipoteca mensual. El banco no le notificó y a los 3 meses quería rematarle la casa por 25 centavos. Ese es nuestro amigo Mnuchin. Ahora, ¿por qué digo yo que la esposa de él es nuestra María Antonieta americana? Porque esta mujer, aquí de nuevo con nuestro Adonis de la Casa Blanca, esta mujer recientemente hizo ostentación de su riqueza frente a una pobre mujer de Oregon que apenas si puede pagar los gastos para medio comer ella y sus 3 hijos, simplemente porque la señora le llamó la atención acerca de un viaje que estaba realizando para observar el eclipse de sol con su esposo en el avión oficial de la Casa Blanca. Ella no es una funcionaria de la Casa Blanca, es simplemente la esposa de Mnuchin el vomitivo. La señora, muy ostentosa ella, es una escocesa, actriz mediocre, de esas de tercer grado, trepadora, un gold digger, que tenemos aquí en los Estados Unidos esa expresión, ¿no? Una persona de esas que siempre está excavando por oro.
Esta señora, la María Antonieta, le dijo a esa señora que ella tendría que estar agradecida porque muchos de los impuestos que ella y su esposo pagaban la beneficiaban de alguna manera, directa o indirectamente. Pues bien, hemos llegado al punto donde tenemos que preguntarnos ¿qué tanto hemos avanzado desde 1776 hasta este 2016? Hasta estos 240 años de supuesta república y democracia. ¿En dónde estamos parados con esta gente? Jefferson lo dijo, Sagan lo dijo. Debemos pensar en si queremos gobernarnos a nosotros mismos o permitir que nos gobierne una pequeña élite como la que nos está gobernando en el momento. Debemos pensar si gentes como Donald Trump y toda la playa de vomitivos que lo acompañan, de incapaces que lo acompañan, de fanáticos racistas, supremacistas que lo acompañan, son la gente que queremos que nos gobierna, para no mencionar ese 0.01% que es el verdadero problema, los verdaderos dueños del país, los que compran estos políticos, porque estos políticos pueden ser billonarios, pero no tienen ni siquiera una porción de la riqueza que gente como los hermanos Koch, como Warren Buffett, como Bill Gates acumulan en su haber, y que son los que verdaderamente determinan. Estos son las marionetas, estos son los títeres. Hay que ver los titiriteros, que son los que nos gobiernan. ¿Cuánto hemos avanzado en 240 años? Parece que nada. Y para la muestra, un simple botón. Steve Mnuchin es el arquitecto de la llamada reforma fiscal junto a Paul Ryan, Mitch McConnell y otros del partido, dirigidos desde bambalinas por todas estas gentes, los herederos de Walmart y muchos otros. Y la reforma fiscal nos viene a vender un concepto tan viejo que avergonzaría a cualquiera simplemente volverlo a mencionar como novedad, que quitándoles impuestos a los súper ricos, estos se van a sentir estimulados a invertir, y por lo tanto al invertir el crecimiento económico va a ser enorme, y al haber una expansión de la economía, el Estado va a poder cobrar más impuestos, y que esos impuestos van a compensar en volumen por la reducción de los impuestos a los súper ricos. Pero qué baladronada y qué descaro más grande, como si no lo hubiéramos tratado una y otra vez. ¿Recuerdan el video de los 3 estados? Usted y yo pertenecemos al tercer estado. Usted es un médico, un ingeniero, un profesional, un pequeño comerciante, un abogado, un dueño de un pequeño negocio. Usted no está en el juego de tronos del poder. Usted y yo somos del tercer estado. O sea, junto a todos los de la clase trabajadora que están más abajo de nosotros, somos los que pagamos todos los impuestos. En los Estados Unidos, más del 57% de los impuestos recaudados son pagados por pequeños negocios, small businesses. Entonces, lo que pretende ahora el señor Mnuchin es simplemente más de lo mismo. No es cierto. No tiene nada de realista ni de verdadero. Es una mentira infame que reduciendo impuestos a los súper ricos se genera crecimiento económico. El crecimiento económico tiene muchas, pero muchas otras variables, y ciertamente no es encogiéndose de hombros al estilo de Ayn Rand, la heroína rusa, actriz barata también, que inspira el objetivismo por el que se rigen todos estos payasos, que nosotros vamos a salir del atolladero donde estamos. Lo que la reforma fiscal va a conseguir es aumentar las desigualdades en este país, mediante la retirada de la financiación a programas que son esenciales para los menos favorecidos, la retirada de financiación a educación, a salud, a vivienda, a atención de programas científicos fundamentales, a la preservación del medio ambiente, para otorgárselos a los súper ricos. En eso es algo que en 240 años
no hemos avanzado y que parece ser que, tal como dice Carl Sagan y repetía hace muchos años Jefferson y repetía Franklin y muchos antes que ellos, no hemos aprendido la lección. Y si no, vamos a preguntarle a alguien que ha vivido en medio del gran juego y que sabe que es un juego aterrorizante. A ver, Tyrion, ¿qué cree usted que nos puede pasar? The more immediate problem is that we're fucked. Any ideas as to how we might change that state of affairs? Any ideas? Somebody? Anybody? Something? Well, I guess Tyrion is right. We'll see you next week. Bye-bye.